Metemos en el debate. En el debate con Claudio Lozano, diputado del FAP, y Santiago Montoya, presidente del Grupo Vapro. Y antes de hablar de este tema, Montoya, quería hacerle una pregunta. Esta noche, ustedes, el ciolismo en la provincia de Buenos Aires, le ganaron la primera pulseada al cristinismo y a Gabriel Mariotto. Le pregunto esto porque aprobaron el presupuesto con la cual conformación de la legislatura bonaerense y le dieron media sanción al proyecto de regionalización donde usted está metido. ¿Cómo están? No, de ninguna manera. Yo, la verdad que me sorprende esa visión. Este es un proyecto que tiene, mire, un nivel de consenso tan grande ha tenido hoy en diputados, que de los 92 diputados, bueno, que conforman la Cámara Baja, solamente 4, que son los diputados básicamente de la coalición cívica, el ARI, han estado en desacuerdo y no acompañaron el proyecto. Respecto al tema de Mariotto, como se habló varias veces, digamos, la verdad que el nivel de diálogo es excelente y yo tengo comunicación con él. Recién incluso me habló el gobernador y me dijo, está garantizado el tratamiento. Obviamente el Senado se tiene que tomar el tiempo que considere necesario, pero con el actual presidente Federico Scarabino, con Gabriel Mariotto, ustedes van a ver que la discusión va a estar dada, porque este es un proyecto de la provincia de Buenos Aires, un proyecto estratégico de la provincia de Buenos Aires. Bien. Va a haber aumento de facturas, así sí. No se enoja nadie en el gobierno. ¿Va a haber aumento de factura o tarifazo, Lozano? A ver, vamos por partes. En materia de electricidad, para un consumo promedio, tipo hasta 800 kilowatts, todos sabemos que en la tarifa de luz tenemos un componente fijo y un componente variable. En el componente variable, que es el que se hace en función del consumo de energía, hoy se está pagando para un consumo promedio 4,5 centavos por kilowatt. Si le sacamos el subsidio vamos a 28 centavos, pero en realidad se está dando en este momento un aumento que lo lleva a 42 centavos. O sea que en el caso de electricidad hay también aumento de tarifa. ¿De 4 a 42? Exactamente, o sea que el componente variable es 833% de incremento. El componente fijo, en realidad, que hasta ahora está en 17 pesos, se iría a 40, pero como también se está dando una resolución de incremento, se va a 64 pesos. Estamos en 276% de incremento. Esto es en electricidad. En el caso del gas, lo que incrementan es el cargo por compra de gas importado. En este momento se está pagando para un consumo hasta 1.500 metros cúbicos por año 10 centavos. Se pasa a pagar 64 centavos. Es 540% de incremento. Y en agua está menos claro el panorama, pero está en el orden del 300%. Por lo tanto, los incrementos son importantes. En algunos casos es solo quita de subsidios, en el caso de luz y en el caso de gas hay aumentos. Es bueno tener en claro que en realidad la ley indica que para hacer estos cambios tarifarios, en el caso de luz, debería hacerse una audiencia pública, deberíamos tener alguna idea. Es un tarifazo, entonces en este no caso, se tiene que enojar de el gobierno. acuerdo porque, a cómo, yo creo que si acá no se manejan las cosas bien, podemos tener un tarifazo importante sobre una franja muy relevante de sectores medios de la sociedad argentina. Y para hacerlo más preciso, digo, me parece que acá no hay que discutir cosas que son obvias. Acá es obvio que hay que discutir que en total, entre exenciones a los impuestos, subsidios, regímenes promocionales, en la Argentina anualmente se gastan 125.000 millones de pesos. Es una barbaridad y hay que revisarlo. Y es lógico que quienes detentan mayor capacidad económica paguen más. Ahora, lo que hay que discutir es por qué se está haciendo esto ahora, cómo se lo va a hacer y en qué marco surgen estas definiciones. Ahora, Montoya, usted comparte, porque si uno, lo que está diciendo Lozano, porque si uno se aferra a lo que dice, bueno, ¿cómo va a ser la clase media o media baja para pagar todo esto de golpe? Mire, Edgardo, yo verdaderamente creo que cuando ha sido el tiempo de estar en desacuerdo con algo, hemos estado en desacuerdo, y cuando es el tiempo de estar de acuerdo con otra cosa, sobre todo quienes llevamos muchos años luchando por una sociedad más justa, que hemos intentado identificar los sectores con mayor capacidad contributiva, tenemos que saludar algunas medidas que, por supuesto, como todas las cosas, implican un reacomodamiento. Yo acá tengo unos números que son muy importantes, que tienen que ver con la evolución de la estructura de gastos en transporte, en servicios públicos, del decil más bajo de la población, es decir, del 10% más pobre de la población y del 10% más rico de la población. Y lo que yo estoy viendo acá, y estos son datos, son números concretos, es que de tener una presencia, un peso, digamos, en el ingreso
en el caso del decil más alto, del 5,5% del ingreso del decil, los gastos de estas características, o sea, los que están sujetos a aumentos como los que estamos pudiendo discutir ahora, ha caído en el caso del decil más alto a 2,8%. En el caso del decil más bajo, estamos en este momento con un proceso de caída a lo largo de los años, producto de las políticas de ingresos, en un 5%. Ahora yo me pregunto, en la medida en que los reacomodamientos que se instrumenten estén vinculados a capacidad contributiva, y yo lo que esté produciendo es que un sector como el decil más alto, que está teniendo la mitad del peso en sus ingresos de los componentes de servicios, equilibre con un decil más bajo, como estoy viendo en estos números. O sea, esta medida para usted equilibra las cosas. Para mí esta es una medida de equidad. Por supuesto que las medidas de equidad, en la medida que estamos hablando de los recursos, es decir, no hay que olvidarse que acá estamos hablando de una mayor riqueza que se ha duplicado en 8 o 9 años y que obviamente, digamos, para pasar un proceso... Recién usted me preguntó del plan de regionalización de la provincia de Buenos Aires. Es un plan de desarrollo estratégico. Ayer hablamos del plan de desarrollo industrial, habló la presidenta, del plan agroalimentario, está el plan estratégico de infraestructura. Estamos entrando en una fase de desarrollo y en la agenda, también usted lo dijo, Marcelo, recién, la presidenta presentó ayer el tema de la inflación, el tema de los subsidios se han estado discutiendo. Está bien, pero ¿esto no va a generar más inflación? A ver, digo, yo creo que no hay que discutir lo que no hay que discutir. Está claro que hay que revisar la estructura de subsidios. El tema es por qué se hace ahora. Se hace ahora porque las cuentas públicas se fueron al demonio. No es que se hace ahora porque vamos a sacarle a quienes detentan capacidad económica para poner en otra cosa. En realidad, cuando hubo recursos, se asignaron mal. Ahora hay que achicar. Primer tema. Segundo tema. En realidad, sobre los 4.600 millones de pesos de recorte de subsidios que se han anunciado, no hay ninguna discusión. El tema es lo que viene. Cuando yo estoy diciendo lo que estoy diciendo respecto al incremento en electricidad, en agua y en gas, me estoy refiriendo a lo que viene ahora, que es el debate sobre el resto de los hogares, que es lo que efectivamente debe preocupar. Y lo también que lo que hay que tomar en cuenta... Lo que yo digo es, acá hay que definir por qué se hace, porque hay que ajustar las cuentas públicas. ¿Cómo se hace? Acá no hay un enfoque integral del problema. El enfoque integral del problema implicaría que para discutir los subsidios, primero lo que hay que evaluar es la revisión, es revisar la estructura de costos de las empresas. Detrás del problema de la tarifa de energía, lo que está son las rentas extraordinarias de petroleras privadas, que efectivamente hay que considerar. Porque de lo contrario lo que hacemos es transferirle todo el costo al resto de la sociedad. Y esto hay que discutirlo. Claudio, créame que cosas que usted dice, estoy de acuerdo que hay que mirarlas. Pero verdaderamente nosotros no podemos ignorar lo que podemos... Nosotros no podemos ignorar que con la tabla de ingresos que presentás, porque el 60% de los hogares... Sí, pero vos tenés que decir otra cosa. Pero el 60% de los hogares en la Argentina el asunto es cómo analizamos los datos. Claudio, vamos a hablar de los hogares que tiene ingresos inferiores a los 6.000 pesos. Si hoy hay una familia que paga por los 3 servicios 250 pesos y termina pagando 800 por los aumentos que estoy señalando, esto implica un incremento de aproximadamente 220%. Esto tiene impacto complicado. Pero los anuncios han sido en función de la capacidad contributiva. Los anuncios han sido en función de la capacidad contributiva. Es decir, nosotros todavía no estamos viendo el efecto final de las medidas. Estamos discutiendo las medidas que recién se están empezando a aplicar. Yo vuelvo a decir, pero yo me quiero quedar con esto. No estamos discutiendo, uno enciende TN, uno mira Canal 13, noticiero de ustedes, y lo que ves son imágenes en todos lados como todo el resto del mundo. Ayer vi desalojando piqueteros en Nueva York, o antes de ayer. Entonces lo que digo es, decimos, sí, están tapando el rojo de las cuentas públicas. Bueno, están manteniendo elementos fundamentales de un esquema que nos ha permitido que nosotros las imágenes de los caos los veamos por televisión, no los estemos viviendo nosotros. A mí me da la impresión que lo que estoy diciendo es que no es una medida redistributiva. Y el punto significaría decir, Claudio, le saco a los hogares de altos ingresos, le saco a quienes detentan capacidad económica, Claudio, porque lo voy a poner en otra cosa. Pero ¿por qué se toman ahora las medidas? Porque tenés las cuentas desequilibradas. Yo digo otra cosa. Se toman ahora las medidas. Perdón. Yo digo otra cosa. Yo creo que hasta el momento no han estado... ¿Tiene 30.000 millones este año el gobierno, sí o no? A mí me parece que están tomando medidas para acomodar.
No lo tienen, todavía no ocurrió el déficit. 60.000, por eso está tomando esto por eso están maniobrando. Y demasiado Claudio, rápido. están gobernando. Hace un mes que votó el 55% de la población para tomar medidas. Están gobernando hace 8 años. No, que acaban de votar. pero Claudio, hemos Empezaron ayer. crecido el 95%. Tiene que ver eso. Entonces, ¿Quién está discutiendo ese punto? Pero estamos discutiendo las medidas porque Claudio, después de las elecciones medidas son para... Y ese es el otro tema, el marco. Son para pasar a El una escenario fase de ha sido desarrollo, otro. Claudio. Entonces, ¿el escenario cuál es? El escenario es que luego de las elecciones hubo una serie de definiciones en el mercado cambiario absolutamente inconsistentes que dieron un resultado económico concreto. Suba de la tasa de interés. Hoy un pequeño y mediano empresario va al mercado financiero y paga una tasa por descuento de cheques de 60% anual. Suba de tasa de interés que implica afectar el nivel de actividad. Después si a esto se agrega el tema del aumento de tarifas, por eso digo, estos incrementos que se están planteando hay que manejarlos muy bien para que no tengan efecto negativo. Yo creo que tenemos que mirar el nivel de actividad. Puedo hablar, creo que tenemos que mirar estas medidas en función de la equidad, en función de un reacomodamiento para poder seguir con un proceso que esté evolucionando de crecimiento a desarrollo. Hay varios planes que se están lanzando a nivel nacional, a nivel provincial, mencioné el de regionalización, que nos están llevando a esa fase. Por supuesto que tomar medidas para gobernar en un contexto mundial como el que tenemos no siempre implica lo que todos quisiéramos. Todos quisiéramos que los servicios sean todos gratis, que el agua sea gratis, que la electricidad sea gratis, y lamentablemente no es posible. Entonces yo creo que lo que nosotros necesitamos hacer y mirar es que finalmente, hace un mes y medio que se votó, las mesas de economistas hace 4 o 5 años, y yo me incluyo, quizá en algún momento estuvimos viendo apocalipsis todos los días durante mucho tiempo y no pasaron, y de repente hay un poder político que recibe un respaldo masivo a nivel de las urnas hace nada más que un mes, que está tomando decisiones porque el que fija la agenda. Fíjese, ayer la presidenta escondió el tema de la inflación, no. Escondió el tema de los subsidios, no. Pero ¿quién define en qué secuencia se abordan los temas y qué medidas se toman? Si no es el liderazgo político. Le digo, el gobierno tiene toda la capacidad política y todas las herramientas para resolver la situación adecuadamente. Lo que estamos discutiendo son definiciones concretas. De eso es de lo que estamos hablando, así como está el escenario, por eso insisto, nosotros compartimos que hay que revisar los subsidios, compartimos que efectivamente quienes tienen más capacidad económica deben pagar más, lo que hay que discutir es por qué se toman ahora. No se toman para resolver equidad, sino porque hay que ajustar cuentas públicas. ¿Cómo se lo hace? No se está incorporando una clave que es la estrategia de revisar los costos de las empresas, lo cual es imprescindible para establecer cuál es el verdadero esquema tarifario. Y agrego, la legislación vigente dice que para aumentar tarifas es necesario hacer audiencia pública y desde el 2004 no se convoca ninguna. No sabemos por qué razón se está estableciendo una resolución que lleva el megawatt de 190 a 320. Ahora, mientras estamos discutiendo sacar los subsidios. ¿Eso que sería un aumento adicional? Eso es un aumento adicional. No Efectivamente. tengo nada que objetar a los mecanismos en base a los cuales deban ser hechos los ajustes, no tengo nada que objetar. Digo, deberíamos estar, no digo celebrando, porque nunca no es una cuestión para celebrar, pero deberíamos estar satisfechos de que quien nos gobierne esté atento a no caer en una situación de rojo en cuentas públicas, porque finalmente eso es la administración pública. Montoya, Bueno, una medida para no caer en rojo de cuentas públicas sería restituir las contribuciones patronales, que bajó Caballo a la mitad en el año 1993, y que se lo restituyéramos sobre las grandes empresas, estaríamos recuperando 40.000 millones de pesos de financiamiento del sistema previsional. Sería una medida interesante para recuperar incluso mucho más rápidamente de lo que estamos hablando, equilibrio en las cuentas públicas. Y lo que digo es, en este escenario tal cual está, con la situación cambiaria plantada, con la suba de las tasas y con este modo de plantear el tema tarifario sin revisar estructura de costos, el escenario de la Argentina es de menor nivel de actividad económica. Y el peligro es que a pesar de que hubo crecimiento en los últimos 2 años, lo que está estancado es la creación de empleo. Sí, Montoya. Yo lo que veo es que verdaderamente las medidas de equilibrio en las cuentas públicas, obviamente el balance de cuenta corriente, pero hay otras medidas también que forman parte fundamental y que nos permiten explicar por qué nosotros hemos podido atravesar esta turbulencia internacional. Hasta el momento
continuando con un proceso positivo. Creo que las políticas de ingresos han actuado, pero además de esto ha habido un apoyo a los sectores productivos en materia de competitividad. El tema de las contribuciones patronales, todos en algún momento hemos estado mirando con simpatía lo que significa ir a arrebatarles a los empresarios algún nivel de ingresos y que paguen más. Pero lo que hay que tener cuidado en este equilibrio es que los que generan el empleo y la producción son empresas también. Es decir, yo creo que ha formado parte del conjunto de la administración económica, de política económica, en la actual etapa, la administración de los esquemas de costos y cuidar, digamos, la competitividad de los sectores productivos. Montoya, y yo, digamos, un poco escuchándolo a Lozano, ¿no? Que habla, esto es un ajuste, Lozano, sería... Porque usted dice aumento de tasas, si no hay aumento de tarifas, de acuerdo a cómo viene presentado. Hasta ahora no tenemos un paquete global que diga el rumbo va para allá. Tenemos medidas absolutamente descoordinadas y si se sigue en ese rumbo, esto se parece mucho más a un ajuste que a otra cosa. Igualmente digo, acá no se trata de arrebatarle a los empresarios nada. Las contribuciones patronales son salario diferido. Y quiero decir que este incremento de tarifas hay que ver también cómo se maneja con las pymes. Porque esto también va a generar un problema serio sobre los sectores de las unidades económicas de menor tamaño, sobre las pymes, tanto productivas como comerciales. No solo. Digo, hoy las pymes están en una situación delicada y si tienen incrementos tarifarios en agua, luz y gas, de los que estamos hablando, y esto no está adecuada y gradualmente manejado, el efecto puede ser complicado. ¿Es un ajuste? ¿Están haciendo un ajuste sin anunciarlo? Entonces, si abrimos un diario de hace 20 años, cuando venía el Fondo Monetario nos decía, bajen los sueldos, bajen los beneficios sociales, castigan a los sectores sociales, y ese era un ajuste. Hoy, por ejemplo, me anoté, nos anotamos, Daniel Scioli nos bajó la línea a todos, para el tema de la quita de los subsidios en el tema de los servicios públicos, para acompañar las medidas, y es una medida voluntaria que uno tiene que renunciar al subsidio porque puede pagar el verdadero costo del servicio. O sea, las dos cosas son el mismo ajuste. A mí me parece bárbaro que por Dios, las dos cosas son los mismos. ¿Quién puede dudar de eso? De eso nadie. Ahora, lo que digo es, el fondo también recomendado. No conozco ningún devaluación, ajuste de tarifas y sube la tasa de millonario. También. Los de River, y no sé quiénes. Ahora, ¿cómo puede trasladarse esto, digamos, o si se puede trasladar a los precios? Porque hay empresas, negocios, supermercados que le quiten subsidios. Digo, bueno, yo traslado a los precios. Por eso es que ¿Tienen o no que trasladarlo a los precios? Bueno, ese es otro tema. Digo, tiene que haber un seguimiento muy cuidadoso por parte del gobierno de aquellos mercados donde hay posiciones dominantes y por lo tanto las empresas tienen mucha capacidad para transferirlo. Digo, la posibilidad de incrementos de precios con esto efectivamente existen. Y creo que, por eso digo que si uno discute la estructura de costos de las empresas, va a coincidir inmediatamente que para hacer de manera consistente este tema de rebaja de subsidios, lo que tiene que armar es un esquema tarifario distinto que tiene que tener dos cosas. Hay que revisar el esquema con el que funciona el sector petrolero y energético y hay que revisar el sector del transporte. Acá por detrás del subsidio, tanto a la energía como al transporte, que son los dos más importantes, están las ganancias extraordinarias de la petrolera, que están en $70.000 millones acumulados desde el 2003, y están los concesionarios de transporte automotor y de ferrocarril con comportamientos parasitarios y especulativos que han dado incluso lugar a fenómenos delictivos que involucran a un funcionario como Ricardo Jay. Discutamos la agenda del desarrollo, discutamos cómo tener más innovación, más creatividad en nuestros sectores empresarios, cómo producir más, cómo aumentar los niveles de productividad, de empleo. Pero es que la agenda de desarrollo es la diferencia entre este momento y todo lo que tuvimos antes. No podemos discutir lo mismo que hubiéramos discutido hace 20 años cuando nos visitaba el Fondo Monetario. Tenemos la oportunidad de crecer y de proyectarnos al futuro ahora. Y yo creo que nosotros no podemos mirar por el agujero de la cerradura medidas que son muy distintas. Para eso hemos planteado un que las que hicieron, las que fueron antes. Discuta un acuerdo de precios y salarios para discutir la inflación y un acuerdo de inversión para discutir el modelo productivo de la Argentina. Eso es lo que habría que hacer. Este esquema, Lozano, que afectaría a los sectores de clase media, básicamente. Habrá que ver cómo se da el manejo que hace el gobierno de estos 5 millones de usuarios que efectivamente van a tener que presentar su declaración jurada y que van a recibir una respuesta. Claro, pasa respecto. Después vamos a ir a eso hay que ver, por eso digo. No está claro la frontera, ¿no? Los números son estos. Si el 833%
de aumento del kilowatt en realidad se maneja de manera poco feliz, el impacto sobre los sectores medios va a ser importante. Por eso vuelvo a insistir, la única manera de que esto no sea así es que haya revisión de la estructura de costos de las empresas y seguimiento muy puntual y concreto de los mercados donde las empresas pueden transferir a precios. Hace años que todos los especialistas económicos están pidiendo reflejen los verdaderos costos. Se toman las medidas que están pidiendo hace años y ahora tampoco están de acuerdo. Es decir, costos, Montoya, no ninguna medida que nos caiga bien. ¿Vos sabés por qué en ningún momento suben de 190 a 320 el megawatt? Nadie sabe. Bueno, ¿cuál es? Yo estoy de acuerdo que tiene que costar... ¿Qué pasó en Claudio, materia energética estoy de acuerdo que tiene que costar lo menos que razonablemente cueste. Pero lo que digo pero es, si tiene que estamos haber... discutiendo quitar un subsidio, están aumentando. Entonces lo que hay que discutir es por qué. ¿Cuál es la justificación en términos de costos para hacer esto? Bueno, ¿qué pasó con el barril de petróleo? Está bien, esa es una cuestión regulatoria que se mira a nivel micro, pero lo digo a nivel general, la oportunidad de tomar medidas que están en la dirección correcta, creo que nosotros la tenemos que ver en el marco de un proceso de desarrollo que es absolutamente positivo. Y los que tienen dinero paguen más. No, lo increíble fue que durante 10 años no pagaron lo correcto. Claro, cuando hubo plata, en realidad se puso mal. Ahora que no hay plata, se saca. Le agradecemos. ¿Qué pasa con el resto? Está nervioso Marcelo, lo he visto obsesionado con el tema del equipo. ¿Tiene que ver con el sábado a la tarde a las 19 horas en Avellaneda? Con Belgrano. No, ya, después de lo que pasó con Boca ya está. Bueno, bien, estamos mal que empatamos con Boca, lo grande que es Racing. Gracias, Montoya. Gracias a ustedes. Gracias, Lozano. Bueno, nos vamos a preguntar ahora después de la pausa.